La tercera tesis define el pensamiento como figura lógica de los hechos. Wittgenstein afirma, en consecuencia, que lo que es pensable es también posible. La cuarta tesis enfatiza la relación entre pensamiento y lenguaje. Señala Wittgenstein que la mayoría de las cuestiones filosóficas no son falsas, sino que simplemente carecen de sentido. Para demostrar esto, Wittgenstein introduce una serie de precisiones respecto del simbolismo lógico. Es aquí donde el famoso proyecto de Russell de presentar un edificio deductivo de la lógica y la matemática es radicalmente criticado. Y es en el curso de tal crítica que Wittgenstein despliega su original concepción del simbolismo y de la lógica misma. En particular, uno de los aportes del Tractatus más celebrados para el ámbito del simbolismo lógico es su propuesta de las tablas de verdad. En la quinta tesis se introduce la noción de proposición elemental y en la sexta se analiza la forma general de las funciones de verdad y de las proposiciones. Es a la luz de estos desarrollos que el Tractatus expone su afirmación más polémica. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Esto significa, en primer lugar, que los límites del mundo son también los límites de la lógica. Nada podría ser ilógico, porque si lo fuera, no pertenecería al mundo. En segundo lugar, que el mundo es mi mundo, de modo tal que yo soy mi mundo. Y en tercer lugar, que el lenguaje es comprendido como esencialmente privado. Contra ello reaccionaría el propio Wittgenstein en su obra posterior. Además de ocuparse de los problemas del simbolismo lógico y de refutar breve y sistemáticamente el proyecto de los Principia Mathematica, el Tractatus intenta describir la estructura del lenguaje proposicional en general y delimitar lo que excede esa estructura. Ese exceso es lo que Wittgenstein llama lo inexpresable o lo místico. Finalmente, la última tesis del Tractatus, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, es quizás la más famosa. Fue entendida como una crítica al discurso metafísico, pero también podía interpretarse como un llamamiento a cierto tipo de silencio místico y a una renovada humildad del discurso humano. El propio Wittgenstein declaró en el prólogo que lo más importante de su obra no era lo que decía, sino precisamente lo que callaba. El mérito de Wittgenstein es que puso en el centro de la atención del pensamiento contemporáneo el tema del lenguaje. Para Wittgenstein el verdadero problema es el lenguaje. Los lenguajes que nosotros manejamos de una manera más bien espontánea y reflexiva y que da lugar a todo tipo de trampas, de equívocos, de paradojas. ¿Hay la posibilidad de hacer un lenguaje que realmente sea una verdadera descripción del mundo tal como es? Un lenguaje purificado de alguna forma de todas esas ambigüedades que lo constituyen habitualmente. El Tractatus es un esfuerzo por una teoría del lenguaje. Intenta ser una teoría del lenguaje y a través del lenguaje una teoría del mundo. Cada uno tenemos un mundo y el mundo es eso que nos viene a través de nuestro lenguaje. Las proposiciones del lenguaje representan de alguna forma el mundo que existe, incluso pictóricamente. Hay toda una aproximación pictórica, digamos, de que la propia disposición de las palabras en una frase, en una proposición, están representando el mundo en el que nos movemos. Todo el esfuerzo de Wittgenstein es por analizar y por buscar la entraña
en la cual el lenguaje se relaciona con el mundo. Está, digamos, tapada por la cantidad de los diversos lenguajes que utilizamos, por sus caprichos sintácticos y semánticos, pero ¿cuál es el núcleo central? El núcleo central en el cual el lenguaje logra convertirse en reflejo del mundo. Y hasta qué punto ese mundo nos llega exclusivamente a través del reflejo de esa esencia, digamos, del lenguaje. La obra, el Tractatus, está escrito de una manera curiosa, está escrito en pequeños parágrafos numerados que dan una impresión de una obra que parece más bien un manual técnico de instrucciones de algún aparato o algo por el estilo, y ese aparato efectivamente es el lenguaje, y también con frases que tienden de vez en cuando a lo críptico y casi a lo místico, ¿no? Todo el pensamiento, dice Wittgenstein, todo lo que expone en ese pequeño libro, que es un libro muy pequeño, bueno, pues cabe al final en una proposición, es como una escalera por la cual subimos, y una vez que hemos llegado a donde queríamos, es decir, a comprender lo que queríamos, olvidamos la escalera, tiramos la escalera y la dejamos, porque lo que cuenta es haber llegado a ese estadio de mayor lucidez. Ese pequeño Tractatus fue presentado como una especie de tesis doctoral, por decirlo de algún modo, apadrinada por el propio Bertrand Russell, que le escribió un prólogo, y por George Moore. Hubo un debate de lo más animado, porque Wittgenstein no era precisamente muy respetuoso con sus mayores, y discutía con ellos como, en fin, si hubieran sido gente de la calle. Y finalmente, cuando ya Russell y Moore pues, le otorgaron el reconocimiento académico que había buscado, él salió pasando el brazo confiadamente por encima de los hombros de cada uno de ellos y diciendo: nunca entenderán ustedes nada. Después de esta primera incursión filosófica, Wittgenstein tuvo una serie de avatares personales, dejó su iniciada carrera académica en Inglaterra, volvió a Europa, se alistó como camillero en el ejército durante la guerra, se fue como maestro a un pueblo en Escandinavia, un pueblo perdido que había allí, y todo esto después de haber heredado, porque sus padres murieron, y heredó una de las mayores fortunas de Europa. Entonces Wittgenstein dejó todo el dinero, entregó todo el dinero y se dedicó a llevar esa vida errante, esa vida extraña, hasta que de pronto, pues con la misma brusquedad con que se había ido, volvió otra vez a Inglaterra y recuperó su contacto con la filosofía. Pero venía con una filosofía completamente diferente, con una filosofía, al contrario, que desmentía la primera que había tenido. En vez de buscar un lenguaje perfecto al margen de la turbulencia de los lenguajes reales, dijo: no, solo existen los lenguajes reales, los lenguajes que se utilizan, y lo que tenemos que hacer es comprender el mundo a través de esos lenguajes. Es decir, cada uno de esos lenguajes está indicándonos perspectivas sobre el mundo, y entonces empieza a analizar los juegos del lenguaje, los juegos cada uno de los juegos que jugamos al hablar, porque al hablar estamos jugando con el lenguaje, estamos jugando a decir, jugando a seducir, jugando a amenazar, jugando a investigar. Todos son juegos diferentes, y las palabras cobran sentido dentro del juego que nosotros estamos haciendo con ellas, porque no hay más lenguaje que el lenguaje que se comparte con los demás. Hay una crítica muy acerada en Wittgenstein del lenguaje, de la idea de un lenguaje privado. Nadie puede tener un lenguaje de significados privados, porque significar quiere decir que uno adopta un símbolo y lo comparte con otros que entienden ese significado. Esta segunda filosofía, de alguna forma, es lo contrario, desmiente la filosofía del anterior, pero también, por otra parte, la prolonga y la complementa. En la primera filosofía de Wittgenstein fue aceptada por los neopositivistas, por la Escuela de Viena, por los Maurice Lick, Carnap, etcétera, que le consideraron un avance importante. Esta segunda dio lugar a toda una corriente, lo que se llama la filosofía analítica, la escuela de Cambridge, y toda una gran corriente de filosofía anglosajona que prácticamente ha llegado hasta nuestros días.